Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Jeanette McCurdy. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. En este video vamos a estar viendo diversos fragmentos de las entrevistas más recientes de Jeanette McCurdy tras el lanzamiento de su libro, donde menciona que sufrió abuso tanto por parte de su mamá como por parte de Nickelodeon, específicamente quien ella denomina el creador y que muchos asumen que es Dan Schneider. Por lo tanto, vamos a ver qué refleja su lenguaje corporal cuando habla de esta situación con su mamá, cuando habla de Nickelodeon, cuando habla del creador, para ver qué más información podemos obtener. Así que vamos a estar analizando tanto estos videos recientes como un video de hace un año donde menciona justamente su momento trabajando en Nickelodeon y también un fragmento de Dan Schneider. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. La primera entrevista que analizaremos será la de ABC News y lo primero que podemos notar es la expresión de Jeanette. Vean cómo ella intenta hacer una sonrisa social y diplomática, sin embargo sus comisuras no están hacia arriba y estamos viendo que tampoco hay la presión en sus ojos, entonces sabemos que esta no es una sonrisa genuina, sino una sonrisa temerosa. Y lo podemos saber ya que el músculo risorio está tirando de la comisura hacia las orejas y esto está generando que su boca se vea de manera alargada como un rectángulo, indicándonos esta sonrisa temerosa. Thanks for having me. E inmediatamente después de este intento de sonrisa que realmente nos habla de cierta tensión, notamos esta expresión. Vean cómo relaja todo su rostro y todo cae. Vean, sus comisuras se van hacia abajo, por lo tanto su intento de subirlas no logró subirlas y por eso quedaron alargadas con esta sonrisa temerosa y ahora al relajar su rostro cae. Sus comisuras caen, se marca el surco nasogeniano, vean cómo sus ojos también el párpado cae y sus cejas también van hacia abajo, indicándonos que a pesar de todo lo que ha trabajado en ella y ha sanado, aún sigue esta nostalgia y tristeza presente. La primera pregunta que le hacen es ¿por qué escogió ese nombre para su libro? Y podemos notar cómo Jeanette se hace ligeramente hacia atrás. Esto nos indica un deseo inconsciente para aislarse o alejarse de la situación, pero también el sentirse vulnerable y tener un deseo de protegerse. Vemos cómo inclina su cabeza hacia la izquierda, indicándonos que está conectando con su lado más genuino, con sus emociones, y luego dirige su mirada hacia abajo a la izquierda, indicándonos un diálogo interno. Por lo tanto, aquí sabemos que lo que va a contestar lo va a contestar desde su sentir, desde su lado emocional y más genuino, por lo tanto nos indicaría esta respuesta coherente o genuina. Why so direct? You know, this title is, I get that it's attention grabbing, but it's also something that I mean sincerely. I'm not saying it at all in a flippant way. Menciona que lo escogió para llamar la atención, pero que también es algo que siente sinceramente. Y cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Vean la diferencia de esta expresión a la pasada, donde veíamos cómo todo caía, comisuras hacia abajo, se marcaba también más el surco nasogeniano, veíamos esta expresión de tristeza y nostalgia. A diferencia de esto, vean cómo aquí sí hay una sonrisa, eleva sus comisuras, eleva sus pómulos y los tensiona, también hay tensión en sus párpados generando estas líneas de expresión, por lo tanto hay coherencia. El libro está diciendo I'm glad, eso en español es estoy feliz o me alegro, y vemos eso aquí, realmente hay coherencia en que se alegra. While the response might be divided, I really appreciate the positivity that I've received from a lot of people and the support that I've received from a lot of people. Dice que cualquiera que ha experimentado abuso por parte de sus padres puede entender el título, y cuando menciona eso notamos cómo asiente, indicándonos congruencia, ya que está afirmando corporalmente lo que dice verbalmente. Además de eso vemos cómo eleva sus cejas, indicándonos énfasis, y cómo aprieta sus dientes llevando su mandíbula hacia adelante y tensionando. Esto nos indica que hay un estímulo reflejo. El hablar del abuso genera tensión en su cuerpo, enfado, frustración y enojo. Por lo tanto, hay coherencia con lo que está diciendo. I think that anybody who has experienced parental abuse understands this title, and I think anybody who has a sense of humor understands this title, and
Luego dice que no le importa lo que otros opinen y podemos notar cómo eleva sus hombros y también su mentón, indicándonos coherencia en que realmente hay desinterés o no le interesa lo que otros piensen. I'm not so concerned with the opinions of anybody else because this book is not for them. What do you think? El entrevistador le pregunta que qué cree que su mamá diría al respecto, a lo que ella contesta que no habría escrito el libro, que si su mamá siguiera viva, ella no lo habría escrito. Cuando menciona eso podemos notar enfado y miedo. Vean cómo eleva sus cejas, abre sus ojos y relaja su mandíbula, mientras utiliza ilustradores, pero podemos ver que está tensionada su mano. Vean cómo está muy tensa, indicándonos este miedo, esta tensión, pero además vemos que tiene una orientación palmar, lo que nos indica honestidad y veracidad. Por lo tanto, hay coherencia en que menciona que si su mamá estuviera viva, ella no habría escrito ese libro. What do you think your mom would say about it? I wouldn't have written the book if my mom were alive. There'd be Luego sucede algo que me parece muy interesante y es que menciona que si su mamá siguiera viva, ella seguiría siendo controlada y sin su identidad. Cuando menciona eso hay un estímulo reflejo, ya que al mencionar controlada vamos a ver cómo cierra los ojos, que se conoce como AD45 y es una barrera, un bloqueo visual, un deseo inconsciente a no ver y además alejarte, irte a una situación donde te sientas más cómoda porque te estás sintiendo vulnerable. Vemos cómo estira también de manera asimétrica su labio, indicándonos desprecio. Por lo tanto, el hecho de sentirse controlada le genera desprecio. I would still have my identity dictated by her. Did your perspective on your mom? Además es importante mencionar que el hecho de que haga esta barrera nos indica también que necesita callar el ruido externo. El hecho de pensar si su mamá estuviera viva le genera un pico de ansiedad. Le preguntan que si extraña a su mamá, a lo que ella contesta a veces, y cuando menciona eso vemos cómo aprieta sus labios de esta forma que se conoce como una unidad de acción 18 y nos indica análisis y escepticismo. You miss her? I do at times, yeah. I do at times. You seem so calm about it. Le dicen que se ve muy calmada, a lo que ella genera esta expresión. Vean cómo es una expresión completa de asombro y sorpresa. Lo podemos ver por cómo deja caer su mandíbula al relajarla, cómo abre los ojos y también eleva sus cejas. Además de eso, ella cambia su tono de voz a un tono de voz ascendente, que también nos indica duda e indecisión. Por lo tanto, se asombra de que la vean calmada porque no se siente calmada. Y de hecho, a primera vista sí se puede ver calmada o incluso hasta ligeramente inexpresiva. Pero ya que vemos sus microexpresiones y sus movimientos con mayor detenimiento, podemos ver que realmente no está calmada, realmente hay tensión, tristeza, nostalgia, enojo, hasta desprecio. Do I seem calm? That's great. My heart's kind of beating right now, so that's awesome. I'm hiding it well. Y también es importante que tomemos en cuenta que se nota que ha hecho un trabajo interno y que ha buscado sanar y por eso puede controlar más la situación y hablar sin que sea tan difícil hacerlo. Sin embargo, no quiere decir que se va a volver un robot. De hecho, sería mucho más alarmante que realmente no hubiera ningún tipo de microexpresión o de sentimiento o emoción reflejada en su cuerpo cuando habla de algo tan grave como lo que le sucedió. Por lo tanto, estamos viendo que sí lo tiene más trabajado, ya es algo que ha procesado más, pero sigue presente y por eso lo vemos en sus expresiones. Menciona que espera que se queden con la honestidad con la que escribió su libro y podemos notar cómo asiente, indicándonos esta coherencia y sincronía. So I hope that people take away the honesty and are maybe inspired to share some of those uncomfortable truths about themselves. You know, you say El entrevistador le dice que hablen de lo sucedido en Nickelodeon y vamos a ver un cambio en Jeanette. Notamos cómo traga saliva, indicándonos un pico de ansiedad o nerviosismo, por eso se genera mayor producción de esta porque sientes la garganta reseca. Además de eso vemos cómo nuevamente genera presión en el centro de sus labios, apretando sus labios de esta forma, indicándonos nuevamente esta unidad de acción 18 que representa análisis y vemos también cómo comienza a parpadear más, aumenta su parpadeo, indicándonos también esta ansiedad. Let's talk about what happened at Nickelodeon with this person you call the creator.
Luego le pregunta por los $300,000 que le ofrecieron como regalo para que no hablara nunca de su tiempo trabajando en Nickelodeon y que ella rechazó, a lo que ella contesta que su libro es mucho más que eso. Cuando menciona eso vemos cómo se va por la tangente, comienza a reírse, evita contestar, sin embargo vemos que llega este momento donde inclina completamente su cabeza hacia la izquierda y también dirige su mirada. Hay un diálogo interno y está debatiéndose si debería hablar o no más sobre el tema. De hecho, noten también cómo está presionando ligeramente sus labios, indicándonos esta retención, ya sea retención de emociones o retención de información. You say the network offered you $300,000 in hush money? I have seen some of these headlines. I've seen a lot of headlines. Menciona que ya dijo todo lo que tenía que decir con respecto a ese tema en su libro y podemos notar cómo nuevamente genera esta ligera presión en sus labios indicándonos esta retención de información. Así que podemos ver que después de estar conectando con su lado emocional y genuino y tener un diálogo interno, llegó a la conclusión de no hablar más al respecto. I have said everything that I want to say about that in the book. I hope people, you know what, I hope that anybody whose attention might be piqued by these headlines will consider reading the book. Continuamos con otra entrevista donde podemos notar que su primera expresión es esta. Vean cómo está generando esta succión, está succionando sus carrillos. Esto se conoce como AD35 y nos está indicando que está buscando tranquilizarse. Es un pacificador o un apaciguador. El hecho de estar succionando genera un efecto tranquilizador y surge como un mecanismo de defensa o un pacificador, ya que lo que está buscando es calmar el nervio o calmar la ansiedad que está sintiendo en este momento. The world now has this intimate look inside of your life. Cuando habla de Miranda Cosgrove vamos a notar una completa diferencia en sus expresiones. Vean cómo aquí vemos una sonrisa completa, eleva sus comisuras, genera tensión y elevación en sus pómulos y también en sus párpados, indicándonos que hay coherencia entre este amor y esta conexión que dice que hay entre ellas y su amistad. We used to be attached to the hip, so it was very much that kind of relationship throughout, honestly, probably until our mid-20s, but now we're all grown up in our different directions, but I'm always rooting for her. But I can't wait for her to read it. I think she'll really like it. I think she'll laugh a lot. I think she'll relate to a lot. I'm sure she will. Menciona que no aceptó formar parte del reencuentro de iCarly porque puso primero su salud mental. Cuando comienza a hablar de eso vamos a notar cómo comienza a trabarse, indicándonos nerviosismo y ansiedad. Después vemos cómo dirige su mirada hacia abajo a la derecha, indicándonos que está conectando con sensaciones y luego eleva sus hombros para buscar restarle importancia. Factors that plays into how the types of decisions the types of decisions I make is my mental health. Yeah. And that comes truly first and foremost for me. And so that's a great decision. Y llega un momento muy importante en este análisis. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que con su lenguaje corporal podríamos saber cómo se siente actualmente con respecto al creador? Bueno, pues este es el momento. Aquí la entrevistadora le menciona que por qué no formó parte si su mamá ya no estaba viva y el creador ya no formaba parte del show. Cuando menciona esto, el momento en que dice el creador, vamos a poder notar esta expresión en Jeanette. Vean cómo es una sonrisa asimétrica y la está reprimiendo, pero es una sonrisa completa de satisfacción. De hecho, es una expresión compuesta. Tiene satisfacción, pero también tiene desprecio. Entonces, estamos viendo que actualmente el hecho de que mencionen al creador le genera desprecio, pero también satisfacción de que ya no forme parte. I mean, with the reboot, your mom's no longer living. Right. The creator's no longer a part of the show. So did you just not want Y para los que están aquí por primera vez, les explico qué es el estímulo reflejo rápidamente. El estímulo reflejo es cuando mencionas una situación, un nombre, una persona específica y vas a ver la emoción reflejada en tu cuerpo que va a decirnos cómo te sientes ante eso. En este caso, cómo se siente ante el creador, que como podemos ver es tanto satisfacción de que ya no está como desprecio hacia él. Continuemos con otra entrevista y en este momento está diciendo cómo se sentía vivir en su casa. Cuando menciona eso podemos notar cómo dirige su mirada hacia la izquierda superior, indicándonos nuevamente que está recordando. Por lo tanto, aquí nuevamente hay coherencia en que su respuesta va a ser desde lo que recuerda. It was really complicated.
Y entonces responde que vivir en su casa era como si te faltara el aire, que era un caos, que tenía 2 años cuando diagnosticaron con cáncer a su mamá, además del abuso que sufrió por ella. Cuando menciona eso podemos notar cómo comienza a rascar ligeramente su oreja. Este es un micro picor que nos indica un deseo inconsciente a no escuchar. Ella se siente incómoda con lo que está diciendo y quisiera no estarlo diciendo. My mom also had cancer when I was 2 years old. That was the first time she was diagnosed. So not only was it chaotic because of the abuse that was happening and my mom's violent and erratic, unstable behavior. Continúa hablando de la restricción calórica por parte de su mamá y cómo lo hacía para mantenerla en su control y además siendo una niña. Cuando habla de esto nuevamente dirige su mirada hacia la izquierda superior, indicándonos nuevamente que está recordando y hablando desde sus recuerdos. The key to that was calorie restriction. Absolutely. I think my mom encouraged and conditioned my anorexia. Pero es interesante cómo mientras está hablando de la restricción calórica vemos cómo entrecierra sus ojos pero de manera simétrica, donde cierra más su ojo derecho. Esto nos está indicando escepticismo y el estar dudando, inseguridad, no sabe realmente por qué lo hacía su mamá, pero cuando ella menciona que ella cree que lo hacía para ayudarla en su carrera, vemos cómo sus ojos denotan escepticismo. Realmente no está convencida de eso. Both she thought that it would in some ways help my career, and also because it served her goal of keeping me young and under her influence. Después llega un momento muy fuerte y es cuando menciona el abuso que su mamá encubría como exámenes médicos, y cuando habla de eso menciona que fue lo más difícil de escribir y lo que más le ha costado, y podemos notar coherencia, ya que el momento en que comienza a hablar de eso sus ojos comienzan a ponerse llorosos, por lo tanto de manera fisiológica está conectando y está generando, está produciendo estas lágrimas por la emoción de sentir o de recordar esto. This was the hardest part of the book for me to write about. It was a really emotional experience. I laughed during the writing of it, and then I cried a lot after I wrote that vignette. Además de eso, vamos a notar cuando se aleja la cámara cómo comienza a tocar sus dedos de esta forma, indicándonos un gesto apaciguador. Ella misma está queriendo decir que todo va a estar bien. En esta entrevista sí acepta hablar sobre los $300,000 que le ofrecieron y menciona que ella los rechazó porque le parecía un soborno. Cuando menciona que no los aceptó, vemos como también niega a la par con la cabeza, indicándonos coherencia, ya que niega verbalmente y corporalmente. Además de eso, menciona que a ella en ese momento no le importó porque le parecía un soborno, y vemos cómo nuevamente eleva su mentón de esta forma, indicándonos ese desinterés. Realmente hay coherencia en que el dinero no le importó. No, it's not happening. That sounds like hush money to me. Not doing it, not taking it. Menciona que está orgullosa de no haberlo aceptado, y cuando menciona eso podemos notar cómo hay un movimiento centrípeto hacia adentro, hacia su corazón, indicándonos coherencia en su sentir, y además nuevamente sus ojos se ponen llorosos. Menciona que se pone emocional con respecto a esto y vemos coherencia. Oh my God, it makes me emotional. I'm proud of myself. Y pasa la lengua por sus labios indicándonos nerviosismo, y un apaciguador busca tranquilizarse. I think I've chosen. Como podemos ver, está intentando realmente retener sus emociones y no llorar, por lo mismo aprieta sus labios de esta forma, está reteniendo ese llanto. Luego dirige su mirada hacia la izquierda inferior teniendo un diálogo con ella y exhala. Esta es una forma para liberar la tensión, pero también obligar a sus pulmones a renovar el aire y de esta forma tranquilizarse. A path of integrity. Llegamos casi al final de este análisis y ahora vamos a ver un video más antiguo de hace un año, cuando está hablando de cómo era también los momentos en Nickelodeon, donde menciona que pasó por muchos momentos muy malos, especialmente con el productor, y que cuando habla de eso su cara se sigue poniendo caliente por este enojo que siente. Cuando menciona eso podemos notar cómo su propia expresión demuestra esto. Vemos cómo eleva su mentón M53 indicándonos este reto, luego también aprieta sus dientes y lleva su mandíbula hacia adelante indicándonos esta frustración, y además lleva su mano hacia su pecho, nuevamente un movimiento centrípeto hablando desde su sentir. I worked with an incredibly emotionally producer.
like, I mean, even talking about it now, my face gets hot thinking. Y en la parte del lenguaje vamos a notar cómo también comienza a trabarse, por lo tanto es algo que sí le frustra tanto que le cuesta hablar de eso. You know, he'd say things like, you guys would work at Yogurtland if you didn't work for me. And he Después de eso vemos cómo lleva su mano hacia su labio, indicándonos este micropicor de un deseo inconsciente a callar. Ella misma está autocensurándose o reteniendo la información. De hecho, esto también nos indica un desequilibrio negativo o un desequilibrio emocional y una reacción negativa ante el tema, y podemos notar también que hay autocensura. Por lo tanto, hay más del tema que no se está diciendo. when I started the show, I was 13. Ahora sí, para terminar este análisis, encontré este momento de Dan con Miranda y vamos a analizarlo. Lo primero que podemos notar es la tremenda incomodidad que se ve en su lenguaje corporal. Vean cómo desde el momento en que Dan se acerca y la toma de la espalda y el cuello, además con cierta presión, esto es algo que él hace para demostrar dominio y control. Pero Miranda lo primero que hace es poner su cadera. Vean cómo en cuanto él genera el contacto, ella lo que hace es poner su cadera contra él para delimitar su espacio personal e impedir que se acerque más a ella o haya un contacto, indicándonos además que no hay confianza. También podemos notar la incomodidad y la tensión que se está generando en su cuerpo y en su rostro. Vean cómo sus labios se estiran horizontalmente. Esto se conoce como una unidad de acción 20 y nos indica que se siente afectada o próxima a estarlo. Luego hay una risa nerviosa por parte de Miranda y podemos notar cómo se siente completamente incómoda. Vean la tensión que hay en su cuerpo, cómo su brazo no está relajado, por eso no cae, por eso está en ángulo, porque hay tensión. Además de eso, vean su rostro, cómo ni siquiera está volteando hacia la cámara. Si vemos bien su mirada, está hacia el lado contrario del set, unas ganas inconscientes de huir o buscar vías de escape. Él dice que sí ha dicho cosas buenas de él porque si no tendrá que usar un taser. Cuando menciona eso podemos notar esta expresión de Miranda de disgusto y desagrado. Además vemos cómo mueve sus brazos y genera un triángulo nuevamente para buscar separarse más de él y generar más espacio personal, y luego lleva sus manos hacia atrás para disimular este movimiento de abrir sus brazos buscando este espacio, pero que nos indica nuevamente esta incomodidad que siente. Because I will tase her if necessary. I have the taser. We haven't had... Aquí podemos ver esto que les menciono, cómo utiliza este movimiento de sus brazos en triángulo para generar mayor espacio y despegarse, generando este espacio personal que nos indica lo incómoda que se sentía por la intrusión de él hacia su espacio personal. I used it in a long time, but I said lots of nice things. No, I said nice things about you too. Después de eso, ella menciona que dijo cosas buenas de él y se abrazan, pero podemos notar que Miranda únicamente lo abraza con su torso, no acerca nunca sus piernas ni las mueve, solamente se inclina hacia adelante. Esto lo hace porque su segundo orden, que son sus pies, realmente no quiere estar ahí, hay ganas de huir, además nuevamente de no permitir que se acerque. El mantener sus piernas alejadas y la parte de su coxis hace que no sea un abrazo íntimo, sino donde está esta separación. Se separan y vemos cómo Miranda nuevamente lleva sus brazos hacia atrás, generando estos triángulos y llevándolos a las bolsas de sus pantalones, indicándonos esta vulnerabilidad o sentirse desprotegida y el quererlo disimular para nuevamente obtener su espacio personal. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.